Hay algo importantísimo, fundamental más que importantísimo, sobre el cuerpo humano, de lo que nadie nos habla, nadie nos enseña nada cuando intentamos formarnos como médicos en este país. 6 años de carrera, 1 o 2 años de MIR y hasta 4 o 5 años de especialidad. Y en todo este tiempo nadie se digna a hablarnos con profundidad sobre la muerte. Es cierto que la medicina es una de las ciencias de la vida y no de la muerte. Pero al fin y al cabo, ¿no se supone que la misión de los médicos debería ser intentar evitar la muerte? ¿No deberíamos, por tanto, estar más sensibilizados, más familiarizados con cómo evitarla y todo lo que la rodea? La verdad es que la muerte sigue siendo un tema tabú, incluso para la medicina. Y si la muerte es la de un niño, el problema es aún mayor. ¿Existe algo más difícil de digerir que la muerte de un niño? ¿Existe algo más difícil de digerir que la muerte de un hijo? En nuestro entorno, por suerte, esto cada vez es más excepcional. En nuestro país, por ejemplo, de cada 1000 nacidos vivos, solo 3 morirán antes de cumplir los 5 años. En cambio, en los países más pobres, la muerte durante la infancia es un fenómeno mucho más común y las tasas de mortalidad son muchísimo más altas. Parece increíble, pero hay lugares en el mundo en los que, a día de hoy, 1 de cada 10 recién nacidos morirá durante la niñez. Si hay alguna estadística más demostrativa de las enormes y brutales desigualdades entre el mundo rico y el mundo pobre, que venga alguien y me la enseñe. Muchos de vosotros pensaréis que saber de que se ha muerto alguien es relativamente sencillo. Y esto es cierto en nuestro entorno. Si hoy nos ponemos enfermos aquí o si tenemos algún problema de salud que pone en riesgo nuestra vida, siempre podemos acercarnos a un centro de salud o al hospital más cercano y allí primero podrán examinarnos desde arriba a abajo completamente, aplicarnos toda una batería de pruebas diagnósticas y recuperar de forma muy rápida todo nuestro historial clínico. Llegar a un diagnóstico así es relativamente fácil. ¿Y qué pasa si nos morimos en la calle? Si tenemos la mala suerte de caer fulminados en la Plaza de Colón hoy, la medicina forense se encargará de investigar qué nos ha pasado, practicándonos una autopsia. Por tanto, averiguar de qué se ha muerto una persona en los países ricos es relativamente sencillo. Y lo de la autopsia no es una opción, es un requerimiento legal. O sea que por norma, por ley, tenemos que someternos a esta práctica. En cambio, en los países más pobres y en particular en las zonas rurales de África, donde llevo más años trabajando, la foto es completamente diferente. En estos países, por un lado, la mayor parte de la gente nace y muere sin dejar una huella en las estadísticas. Muchas de las personas mueren sin ser jamás vistas por un médico o por un sanitario. Y por tanto, saber qué ha pasado en estos casos es relativamente difícil. Es lo que algunos llaman el escándalo de la invisibilidad, porque no aparecen en las estadísticas. De hecho, muchas de estas muertes no importan a la gente, pero porque la gente no es consciente de que están ocurriendo. ¿Qué podemos hacer? Debemos contribuir a visibilizar estas muertes, debemos poner un foco que las ilumine, que las presente al mundo, pero eso solo no es suficiente. Debemos intentar entender por qué ocurren, para así poder diseñar estrategias que puedan prevenir aquellas causas prevenibles y que puedan curar aquellas causas curables. Y allí es donde fallamos, y fallamos muchísimo. Como os he dicho, en los países más pobres muchas de las muertes ocurren en las casas. ¿Y cómo podemos investigar una muerte que ha ocurrido en una casa donde nadie ha visto qué ha pasado? Para estos casos, la Organización Mundial de la Salud desarrolló hace ya unos cuantos años una metodología que se llama la autopsia verbal.
¿Y qué demonios es la autopsia verbal? Pues la autopsia verbal no es más que una entrevista estructurada que se realiza a los familiares de la persona fallecida unas semanas o unos meses después de que la muerte haya ocurrido. Esta entrevista tiene como objetivo intentar recopilar el máximo de información disponible que nos ayude a entender qué pasaba durante el proceso de la enfermedad hasta el momento de la muerte del paciente. Las respuestas a las preguntas que se le hacen al entrevistado, al familiar del fallecido, son posteriormente evaluadas por un médico o un equipo de médicos o por un software informático. ¿Qué valor creéis que tiene un método como este, que depende de las respuestas de los familiares sobre algo que pasó unas semanas o unos meses atrás? ¿Qué formación médica les estamos exigiendo a los respondientes, a los entrevistados, en unos contextos en los que en muchos casos no saben ni leer ni escribir? La verdad es que la fiabilidad de las autopsias verbales es tan baja como lanzar una moneda al aire. Y esto lo vemos en el tipo de respuestas que obtenemos. Por ejemplo, ¿qué le pasaba? Tenía la enfermedad de la luna. Ostras, la enfermedad de la luna. Yo creo que esto en mis apuntes de la carrera no sale. ¿Y desde cuándo tenía síntomas? Pues desde que dejó de estar sano. ¿Y usted de qué cree que murió? Murió de enfermedad. Estos no son diagnósticos clínicos, estos son diagnósticos de resignación. Fijaros que la única vez en mi vida que he aparecido citado en la prestigiosa revista científica Science, aparezco diciendo que las autopsias verbales son un método de mierda. Afirmación de la que no me enorgullezco. Afirmación de la que no me enorgullezco, pero que sigo suscribiendo completamente. Me huelo que en Science, de todas maneras, no me volverán a preguntar. Pero volvamos a los métodos que utilizamos en los países pobres para intentar saber de qué ha muerto una persona. Si esta persona ha tenido la fortuna de poder entrar en contacto con el sistema de salud y ha podido ser vista en una clínica o en un hospital, tendremos un poquito más de información. Pero de nuevo, ¿cuán fiable será esta información clínica en un contexto en el que hay una escasez importante de personal médico cualificado y en el que tenemos poquísimos métodos diagnósticos disponibles? Os pondré el ejemplo de Mozambique, el país en el que he trabajado en los últimos años y que conozco mejor, donde para una población de 27 millones de habitantes hay apenas 1.200 médicos repartidos por todo el país. Como os podréis imaginar, con tan pocos médicos, el grueso de la asistencia clínica no la realizan los médicos, la realizan personal sanitario formado de una forma menos rigurosa, más acelerada, como por ejemplo los agentes de salud o los enfermeros. ¿Y qué sabemos de los métodos diagnósticos? Para que os hagáis una idea, en el hospital en el que yo trabajo, quizá uno de los mejores hospitales en todo el país, a pesar de ser un hospital en una zona rural, tenemos apenas 4 o 5 métodos diagnósticos de laboratorio disponibles para la rutina clínica diaria. Y solo podemos contar con la radiografía simple como único método diagnóstico de imagen. Por tanto, lo lógico, la derivada de todo esto que acabo de explicar es preguntarnos ¿y cuánto acertamos los clínicos? Si nos lo ponen tan difícil, ¿cuánto acertamos? Y la única manera de saber cuánto acertamos es comparar el diagnóstico al que llega el médico que ha visto al paciente antes de morir con el diagnóstico producido, determinado por el método de referencia, que es la autopsia anatomopatológica. Y no es más que abrir el cadáver y mirar por uno mismo. Nuestro grupo, que lleva más de 20 años trabajando en mejorar los métodos diagnósticos disponibles para las enfermedades en los países más pobres, ha podido confirmar que el número de errores que se realizan en vida del paciente son muy importantes y que incluso hasta en la mitad de los casos hay discrepancias entre lo que dice el clínico antes de morir y lo que dice la autopsia después de morir. Os preguntaréis entonces, si habéis seguido mi explicación, ¿por qué no les hacemos autopsias en los países más pobres, aquellos que fallecen? Hay dos razones principales. La primera es la escasez apabullante de patólogos o de personal formado para hacer autopsias en los países más pobres. En un sitio como España tenemos un patólogo por cada 15.000 o por cada 20.000 habitantes, mientras que en África existen países en los que ni siquiera hay un único patólogo para toda la población.
Pero más importante que los problemas de recursos humanos, que al fin y al cabo pueden solucionarse con formación acelerada, aquí tenemos un problema muy importante relacionado con la aceptabilidad del método. Este es un método cruento, es un método invasivo. A nadie le gusta la idea de que su familiar sea abierto en canal, sea observado por dentro y sea devuelto con una cicatriz que va desde el tórax hasta el abdomen. Y no puedo más que simpatizar con esta sensación. Por tanto, aunque la autopsia completa, la autopsia convencional, sea el método de referencia, sea la mejor manera para investigar de qué ha muerto una persona, la realidad es que este método cojea por su aceptabilidad. Es un método que, por tanto, es poco factible en estos entornos. ¿Y cómo podemos entonces salir de este aparente callejón sin salida? Porque saber de qué muere la gente es imprescindible para poder diseñar las políticas de salud, es fundamental para poner en marcha medidas que prevengan estas muertes. Es también importantísimo para poder dirigir mejor los escasos recursos financieros de los que disponen estos países para sanidad. Y aquí viene la idea eureka de esta charla, que no se me ocurrió solito en la bañera como Arquímedes, sino que mis colegas, el patólogo Jaume Ordi y Clara Menéndez, epidemióloga, son también padres de la criatura. Y no estábamos los tres juntos en una bañera. Los investigadores solemos tener nuestros momentos eureka en lugares mucho menos glamurosos, como por ejemplo el laboratorio. ¿Cómo podemos autopsiar, mirar por uno mismo el interior de un cuerpo sin abrirlo? ¿Cómo podríamos obtener muestras de los principales órganos, de los órganos más importantes, como el cerebro, como los pulmones, como el hígado, de una manera menos invasiva? ¿Cómo podríamos desarrollar un método que no sea sistemáticamente rechazado por las comunidades o por los familiares en duelo? Y la única manera que se nos ocurrió fue utilizando este tipo de agujas. No le quitaré el capuchón porque no quiero que pase ninguna desgracia. ¿Y qué hacemos con estas agujas? Pues con estas agujas pinchamos los cadáveres. Y pinchando los cadáveres somos capaces de obtener muestras de los tejidos más importantes, pequeños cilindros de tejido como estos que podremos analizar en el laboratorio. Estos pequeños cilindros, que son como fideos, podemos examinarlos bajo el microscopio y nos darán la información importante para decirnos si el órgano del que los hemos sacado estaba sano o estaba enfermo. Nos pueden decir también si existía una infección de este paciente. Si aplicamos esta metodología de forma sistemática, podremos entender qué le pasa a los principales órganos del cuerpo y, por tanto, tener una idea bastante completa de qué pasaba en el interior del cuerpo y qué ha matado probablemente a esta persona. Y todo esto lo lograremos sin apenas dejar una marca visible en el cuerpo. Totalmente diferente de lo que pasa con la autopsia convencional. Ya veis que es una idea de lo más simple, pero tremendamente poderosa. Nuestro grupo se puso a trabajar y en los últimos 5 años hemos conseguido validar esta nueva aproximación. Hemos confirmado que la autopsia mínimamente invasiva, como se la conoce ahora, es un método fiable que puede dar respuesta a la causa principal de muerte y cuyos diagnósticos corresponden en la gran mayoría de las veces con los que dice la autopsia convencional. Para aquellas muertes de causa infecciosa, de hecho muy comunes en los países pobres, el método funciona particularmente bien. Es capaz de diagnosticar de forma muy precisa el nombre y, si me apuras, hasta los 8 apellidos de los microorganismos más importantes, causantes de la infección y, por tanto, posiblemente responsables de la muerte. Y todo esto está muy bien, el método funciona, pero el avance más importante de todo este proyecto tiene que ver con la aceptabilidad del método, con su talón de Aquiles. Nosotros partíamos de una aceptabilidad prácticamente nula. La autopsia convencional es un método desagradable, es un método sucio, es un método del que nacen muchos rumores de lo más variopinto, es un método que tiene una pésima reputación. Nuestro equipo de antropólogos
ha podido demostrar, no solo en Mozambique, sino que en una amplia variedad de entornos socioculturales, geográficos y religiosos diferentes, que este método ha sido mucho mejor recibido por las comunidades. Por tanto, tenemos un método que funciona, tenemos un método que tiene una buena aceptabilidad, mucho mejor que la de la autopsia convencional, y tenemos además un método que es muy fácil de ejecutar. Cualquier persona puede aprender a realizar una de estas autopsias en 2 o 3 días de formación y no necesitas a un patólogo para implementarla. ¿Cuál es la consecuencia de todos estos hallazgos? Nuestro método ha sido adoptado y ha sido implementado de forma meteórica en hasta una decena de países en África y en Asia para investigar de forma piloto de qué mueren los niños en este país. Y los datos que se están generando a partir de este proyecto han empezado a cambiar los paradigmas sobre la muerte y sobre sus causas. ¿Y si tal patógeno es realmente mucho más frecuente de lo que pensábamos? ¿Y si tal enfermedad empieza a aparecer en lugares donde se creía que nunca había llegado? ¿Y si existe una explicación plausible, sencilla y lógica de por qué algunas de las medidas de prevención y tratamiento que estamos implementando para enfermedades comunes no funcionan? Las autopsias mínimamente invasivas están empezando a responder a todas estas preguntas, sobre todo con datos por fin creíbles. Las autopsias mínimamente invasivas también tienen el potencial de causar una verdadera metamorfosis de la manera en la que investigamos la causa de muerte. ¿Quién me iba a decir apenas hace unos años que un método nacido de la sala de autopsias iba a llenar una gran parte de mi vida profesional? Sobre todo teniendo en cuenta que fue allí, en la sala de autopsias, donde me tumbaron el examen práctico de Anatomía 1, la única asignatura que suspendí en toda la carrera. ¿Hay vida después de la muerte? No, no la hay. Pero, ¿hay vida a partir de la muerte? Yo creo que sí, seguro que sí. Seguro que la muerte puede enseñarnos mucho. Seguro que de tantas y tantas muertes prematuras, prevenibles, innecesarias, podemos sacar las lecciones adecuadas que nos permitan evitar en un futuro que tu lugar de nacimiento sea el principal condicionante de tus posibilidades de sobrevivir. Muchas gracias.